Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos que vamos a analizar la historia del pueblo de Israel están vinculados a mi libro Intifada. Puedes adquirir el libro en internet y también te puedes inscribir si quieres que tengan un valor curricular. Te puedes inscribir en la página de la EAPA, es buscatufe.com, entras en la sección de enseñanza y bueno, ahí van a estar los requisitos para que salgas con un título, si es tu deseo, y estos videos también tengan este valor curricular. De otro modo, bueno, puedes ver los videos, no hay ningún problema, puedes comprar el libro o puedes inscribirte a la APA, puedes hacer las tres cosas. Que el video tenga un valor curricular, bueno, necesitas estar inscrito en la APA, necesitas comprar mi libro en amazon.com, con un solo clic te lo envían a tu casa, y también necesitas entregar un resumen de cada video, unas cuantas cuartillas, como se te dará instrucciones cuando estés inscrito en la EAPA. De otro modo, bueno, eres bienvenido a ver el video, a comprar el libro si lo deseas. El capítulo 9 de este libro Intifada, capítulo 9, que he titulado La Edad Media. Este libro lo puedes adquirir por Amazon, te lo envían a cualquier parte del mundo por internet mediante un solo clic de tu mouse. Capítulo 9, la Edad Media, dice, parte 1, dice la escritura en Hechos 15:21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído en cada día de reposo. Si las cruzadas comenzaron en el 1095 después de Cristo, la lucha se va a extender por los siguientes cientos de años, y en medio de esta agitación social, como resultado de estos cambios políticos, sociales que experimentaba la Europa medieval, en el 1150, año del Señor, la comunidad judía de Esfarad, una comunidad que ya se mencionaba desde los tiempos del apóstol Pablo, básicamente cuando leemos España, se refiere a Esfarad, España como nación. Son conceptos muy modernos, antes eran principados, feudos, etcétera. Y bueno, en esta zona, y más específicamente en Provenza, va a aparecer un tipo de literatura única. Son interpretaciones bíblicas, es literatura interpretativa que se conoce como cábala. La cábala se le ha asociado con brujería, pero nada que ver. Se le asoció con brujería en un intento muy exitoso del racismo alemán por desvirtuar al judaísmo. Básicamente, cábala viene del hebreo kibel, que significa recibir, y se infería que bueno, era la recepción de las tradiciones de los ancianos, y se basaba en una nueva concepción teosófica del Señor, básicamente representada en 10 sefirot, y veía una razón mística del entendimiento de la Torah. Básicamente, los judíos de la comunidad sefardí, todo esto también está de manera más explícita en mi libro Interpretaciones sefardíes, estaban reinterpretando la Torah, eran seguidores de las reinterpretaciones, hemos dicho, talmúdicas, bueno, todas estas reinterpretaciones que comenzaron con los profetas bíblicos, que continuaron o que se volvieron a aparecer durante los macabeos,
y que continúan con el talmudismo. La comunidad sefardí dice, bueno, ya hubo muchos reinterpretes talmudistas, los Aharonim, ahora vamos nosotros a reinterpretar las escrituras con nuestra propia visión de la comunidad en la que vivimos. Es decir, había un peso muy importante de la comunidad sefardí en España, en Provenza, en Sfarad, básicamente. Y bueno, tenemos estas ideas, por ejemplo, de Yitzhak Baer, historiador, ¿no? Cuando dice que la reconquista y las cruzadas van a influir en este pensamiento liberador. Básicamente la cábala surge como una rebelión espiritual hacia las concepciones más estrictas donde se había perdido la comunión con Dios. Le pasó al judaísmo lo mismo que al catolicismo en el oscurantismo medieval. Dios estaba confinado a los monjes en los monasterios, a las personas de fe, y el vulgo, a la gente común, simplemente no tenían este contacto. La cábala surge como un medio nuevamente para vincular a Dios con el hombre. Y bueno, hay un pensamiento libertador, hay un pensamiento que dice podemos conectarnos con el Señor de manera consciente, de manera real y vívida. Es un movimiento ascético, por supuesto, es un fenómeno religioso que promovía interpretaciones de textos bíblicos, muchas de ellas fundamentadas en los intérpretes talmudistas, con una visión única. Es una comunidad muy específica y va esta interpretación a impactar de manera profunda el judaísmo moderno. Las tesis de Maimónides, de Yosef ben Maimón, van a permear lo que es el judaísmo en la actualidad. Bueno, de acuerdo a Gershom Scholem, filólogo, historiador israelí, cabalista, reconocido de manera internacional, la cábala fue una reacción contra el racionalismo radical de Maimónides. Maimónides había retomado el neoplatonismo del Islam, donde Dios era totalmente trascendente. Va a escribir varios libros donde él escribe y dice, bueno, cuando Dios dice que se apareció, que vio, que habló, que olió, en realidad no olió, en realidad no vio. Dios no tiene ojos, es trascendente, es una metáfora de algo. Y va a aparecer un pensamiento contrario, va a decir, no, Dios es antropomorfo, Dios se puede presentar como un varón, Dios tiene ojos, Dios tiene boca, Dios tiene nariz para oler nuestros pecados. Y estos dos pensamientos, bueno, básicamente están en pugna y podemos contactarnos de manera consciente con Dios. Quizás el mayor opositor de Maimónides sería Abraham Abulafia, y bueno, muchos otros, ¿no? Pero básicamente ambos cabalistas, tanto Maimónides como Abulafia, y Maimónides finalmente, bueno, impactó de una manera muy profunda el judaísmo moderno. La aparición de la cábala mostraba distintos matices, se mezclaba la concepción mesiánica con la escatología, se producía este refuerzo popular de una creencia en los milagros, ¿no? Los milagros vuelven a ser algo cotidiano. Se había apartado esta fe de que Dios podía obrar. Les digo lo mismo en el catolicismo como en el judaísmo. El vulgo, la gente común, estaba completamente
alejada de su fe. Y también introdució una visión apocalíptica. Decía: los ricos van a desaparecer, el mundo va a ser heredado por los místicos o por los cabalistas pobres, que se los comparaba con los monjes católicos. Y bueno, la cábala se alimentó de fuentes escritas. En lo personal, yo veo una continuación de las interpretaciones talmúdicas y de también iluminaciones que experimentaron algunos hombres. Básicamente, bueno, las fuentes escritas son las especulaciones filosóficas de los talmudistas. Va a aparecer un libro, el Sefer Yetzirah, la doctrina de la Merkabah. La Merkabah es la carroza divina de Ezequiel, y esto se basa en el misticismo del lenguaje, cómo podemos contactar a Dios mediante las palabras hebreas más correctas. En la actualidad, el cristianismo está también impregnado por esta visión. Yo en lo particular creo que no es lo mismo orar en hebreo que orar en español. El poder del lenguaje abre una puerta mayor para tener un contacto con el Señor. Y bueno, la Merkabah mezclaba estas doctrinas de emanaciones con angelología. Hemos dicho que si el catolicismo se enfocó hacia los santos, el judaísmo se enfocó hacia los ángeles. Entonces, bueno, mediante un éxtasis, así una peregrinación al cielo, se tenía un contacto real con el Creador y se llegaba al trono de su gloria. Entonces, bueno, la cábala va a tener estas transformaciones. Dijimos, es difícil poner la fecha. Si uno dice 1150, va a llegar otra persona y va a decir es anterior, otro va a decir es posterior, pero para 1200 ya se había mezclado con la angelología, y se empezaba a retomar las posturas científicas de aquel entonces. Es decir, se nutría con la astronomía, con el racionalismo. Había una doctrina muy paralela de el querubín que se sentaba en el trono, y básicamente al cabalista se le comenzó a llamar Hasidim. Recordemos que los Hasidim comenzaron la tradición desde tiempo de los macabeos, y eran los reintérpretes, los talmudistas, el perfecto Hasid, el perfecto piadoso. Y la comunidad sefardí va a retomar este mismo término. El máximo del judaísmo es convertirse en un hasid. En el cristianismo el máximo es convertirse en un sadik, en un justo. Para el judaísmo es el hasid, el piadoso. Entonces vamos a tener también influencias judeo-arábicas, adaptaciones judías, el pensamiento neoplatónico. Va a aparecer Bereshit Rabati, Tadasheh, son libros, son reinterpretaciones judías. El libro del Bajir parece ser la fuente más antigua de la tradición cabalística, o donde los cabalistas dicen aquí comenzó, en el Sefer Bajir, en el libro del Bajir, conocido también como la Midrash del rabino Nehunja ben Hakana. Es decir, o se le llama Midrash, como si fueran interpretaciones talmúdicas, o como comenzó también el Talmud, la Mishnah, el Midrash y las otras interpretaciones. Y bueno, la cábala provenzal básicamente tuvo la función de unificar las antiguas tradiciones gnósticas que aparecieron en Oriente, al margen del neoplatonismo. Recordemos que el neoplatonismo fue retomado por el Islam, por eso tuvo tanto pegue y tanto auge en Europa. El Islam por eso conquistó Europa en 80 años. Y bueno, básicamente con la reconquista que es básicamente católica, y con las cruzadas se lucha en contra del Islam,
y el judaísmo retoma o es participante de esta lucha de una manera filosófica. Dice, vamos a sacar el neoplatonismo también de nuestras vidas, con representantes como Maimónides, que es completamente neoplatonista, sus tesis, la guía de los perplejos, ¿no? Los libros que él escribe, retoma él el neoplatonismo, dice no es tan malo, hay que ver o hay que entender, y bueno, estos pensadores luchando entre sí por posicionarse en un momento donde el judaísmo se nutre de muchos factores, no solamente del religioso, sino de lo social, de lo político, de los cambios que están apareciendo en Europa. Básicamente la meta o la función es, o la finalidad era recobrar el contacto consciente con el Señor. Y bueno, había una emanación divina en la diáspora, es decir, se pierde la centralidad ya de Jerusalén, y dicen la comunidad también en España, la comunidad en Babilonia, la comunidad en Alejandría. Dios va a estar presente allí, Dios va a estar presente allí también, y va a haber revelación también en este sitio. Entonces la divinidad está con el pueblo de Israel en la diáspora, en España, en Esfarad, en cualquier parte, no solamente en Jerusalén. Y la producción, la revelación, el contacto consciente con Dios surge también en una comunidad que está luchando por afianzar la centralidad del judaísmo, que está luchando también en el medievo porque sea la comunidad más prominente en Europa, y lo logra. No hay ninguna otra comunidad medieval que haya creado una literatura interpretativa bíblica con un impacto tan fuerte que llegara a la actualidad en el judaísmo. Y bueno, todas las tesis de Abraham Abulafia, de Maimónides, de todos estos pensadores que durante 4 o 5 siglos estuvieron creando un tipo único de literatura. Entonces, bueno, buscaba encontrar la distinción entre la primera causa, que era el Señor, y bueno, y la jerarquía del ser, encontrar a Dios que estaba oculto o que había permanecido oculto, y generar técnicas para poder conectar nuevamente al hombre con el Señor. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica, con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes, son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI. Y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud, ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento,
para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.